Buen día, ¿cómo están? ¿Escuchan bien? Buen día, profe, sí se lo escucha. Bien, perfecto. Bueno, em, bueno, vamos a arrancar entonces la clase. Cualquier cosa pueden habilitar el micrófono y preguntarme si hay dudas, ¿sí? Bueno, como es 100% virtual, lo más probable es que la clase dure menos que 2 horas, ¿sí? Porque es muy aburrido estar 2 horas frente a una computadora. Nosotros le subimos ya todo el material, o gran parte del material, por lo menos en la teoría, al aula virtual, sobre esto que vamos a empezar ahora, que es la unidad número 2, ¿sí? Donde vamos a estudiar en la unidad número 2 el mercado de bienes, ¿sí? Es decir, vamos a empezar a plantear los primeros modelos dentro de la materia. Entonces, vamos a primero ver el modelo más sencillo del mercado de bienes, que se llama modelo renta-gasto, y después sobre ese modelo vamos a ir agregando cositas, ¿sí? Ir agregando el sector público, vamos a agregar después, más adelante, el sector externo, después vamos a ver qué pasa con el mercado financiero y demás, ¿sí? O sea que este es el puntapié para luego hacer más real, digamos, entre comillas, el modelo macroeconómico. Entonces le decía, esta presentación ya está subida a la aula virtual, también van a ver que hay un video que subió Mavi, que está de años anteriores, que lo pueden usar también, hay creo que algunos ejercicios resueltos. Bueno, la idea es desarrollarle toda esta teoría ahora y después con Caro van a dar algo de práctica y van a terminar de cerrar algunas cuestiones de este modelito. Entonces, bueno, sí creo que están viendo bien la presentación. Entonces vamos a ver modelo renta-gasto. Vamos a dar, para poder entender este modelo, vamos a ver la función de consumo, la función de ahorro, la función de inversión también y cómo, digamos, el modelo renta-gasto lo que hace es un modelo para entender cómo se determina la renta, sí, por eso es su nombre. Cómo se determina la renta a partir de encontrar el equilibrio en el mercado de bienes, ¿sí? Básicamente eso es lo que hace este modelo. Entonces, para eso vamos a ver cuáles son las variables que están dentro de ese modelo, vamos a ver cómo se modelizan esas variables, ¿sí? La matemática, la gráfica, vamos a ver cómo se encuentra el equilibrio y después vamos a ver otras cuestiones que son relevantes como la estimación del multiplicador, de los primeros multiplicadores, y vamos a ver un concepto que se llama paradoja de la frugalidad, ¿sí? Entonces, primero para eso vamos a plantear esta gran, o dejar planteada esta gran discusión a nivel macro, que es, bueno, para poder entender cómo se determina la renta, en una economía a nivel macro existen como dos grandes escuelas de pensamiento económico, si se quiere, que son los economistas clásicos o neoclásicos y los economistas keynesianos, ¿sí? Donde a grandes rasgos, si uno los compara, las principales diferencias son que los economistas clásicos suponen que la economía todo el tiempo está en el pleno empleo, ¿sí? O sea, está parado a un nivel de producto de pleno empleo y por lo tanto ese producto de pleno empleo está asociado a determinado nivel de desempleo, donde ese desempleo es puramente voluntario, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que están desempleadas en esa economía lo están porque no están dispuestas a trabajar al salario vigente, ¿sí? Es decir, que voluntariamente no están trabajando. Por el contrario, los modelos keynesianos suponen que en realidad en el equilibrio, a nivel macro, el desempleo que está relacionado con ese producto de equilibrio puede ser tanto voluntario como involuntario, ¿sí? ¿Qué quiere decir desempleo involuntario? Bueno, que hay personas que aún estando dispuestas a trabajar a salarios inferiores a los que les ofrecen en el mercado, no encuentran trabajo, ¿sí? Eso dicen los keynesianos, los modelos keynesianos. Bueno, la otra gran diferencia es que en los modelos clásicos se supone esto que acá dice neutralidad del dinero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Básicamente quiere decir que cuando se aplican políticas monetarias, que lo vamos a ver qué son, ¿sí? Esas políticas monetarias no tienen efectos en términos reales, ¿sí? Es decir, no logran aumentar ni disminuir el producto en el largo plazo. A eso se hace referencia con esta neutralidad del dinero. Este concepto capaz que va a quedar más claro luego cuando nosotros veamos el mercado monetario, ¿sí? Porque todavía no vimos políticas monetarias. En cambio, los modelos keynesianos sostienen que las políticas monetarias sí tienen influencia en la producción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una política monetaria expansiva, luego vamos a ver que, según el modelo clásico, puede aumentar la producción al menos en el corto plazo, ¿sí? Entonces, en definitiva, las políticas monetarias también son instrumentos útiles para estabilizar el producto.
Y por último, si uno realiza una gran comparación entre estos modelos, tenemos que los modelos clásicos o neoclásicos suponen que los precios de los bienes y los salarios son totalmente flexibles y se ajustan rápidamente, es decir, cuando la economía sufre algún shock o perturbación o se aplica alguna política, estos modelos suponen que los precios rápidamente ajustan y por el contrario los keynesianos suponen que no, que eso no sucede así, que hay rigideces nominales tanto respecto a los precios de los bienes como al salario, por ejemplo, en el mercado de trabajo. ¿Sí? Entonces, esto es como una síntesis que de vuelta por ahí lo vamos a entender a medida que avancemos en la materia durante el cuatrimestre. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros lo que hacemos es estudiar modelos keynesianos. En el macro 1 la mayor parte de los modelos son keynesianos. Por ahí después vamos a ver algo de modelos clásicos cuando veamos las teorías monetaristas, cuando veamos inflación, por ejemplo, vamos a ver la teoría monetarista, pero el resto, la gran mayoría son modelos al estilo de economía keynesiana, ¿sí? Bueno, pero igual nosotros tenemos que saber diferenciarlos, ¿sí? Entonces, según lo que decíamos antes, digamos, lo que nosotros vamos a tratar de hacer ahora es entender a nivel macro cómo se hace para determinar esto. Vieron que acá tenemos un grafiquito al estilo micro, digamos, donde tenemos a nivel agregado cómo se determinaría en una economía el nivel general de precios y esto que dice cantidad hace referencia al nivel de producto, al nivel de actividad económica. Entonces, este modelito nos permite entender, bueno, cómo se determina el nivel general de precios y la actividad económica. Según el modelo clásico o los economistas clásicos, ¿cómo sería este modelo? Bueno, la oferta agregada sería perfectamente inelástica, ¿sí? Y ese nivel de oferta estaría parado sobre el nivel de producto de pleno empleo, ¿sí? Es decir, la oferta determina cuánto se produce, según estos economistas, y la demanda agregada es la que determina cuál es el nivel de precios, ¿sí? Si la demanda agregada está a este nivel, bueno, este es el nivel de precios en equilibrio. Si aumenta la demanda agregada, la oferta agregada no puede reaccionar aumentando la producción y por lo tanto todo se ajusta vía un aumento de precios y si disminuye la demanda agregada, todo se ajusta vía una disminución del nivel general de precios. ¿Sí? Eh, no sé si mandaron un mensaje. Yo no puedo mirar los mensajes del chat, así que si alguno tiene alguna pregunta, habilita el micrófono nomás. Sí, porque por ahí escucho ruiditos de Google Meet, no sé si son mensajes, ustedes están reaccionando o algo. Cualquier Hola, cosa, habilita el profe. micrófono. Buen día. Sí, Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es la sí. superproducción? Obvio, porque es imposible en este modelo. Bueno, la superproducción, bueno, esto de la ley de Say dice que, la ley de Say dice que toda oferta determina su propia demanda. Sí, es decir, que a eso hace referencia esta ley. Eso de superproducción queda medio raro para entender, pero entenderla así era la ley 6. La oferta crea su propia demanda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la oferta agregada es la que determina el nivel de producción. Entonces, sí, la agregación de la producción de todas las empresas que forman parte de tu economía determina que este es el nivel de producción de total, digamos, a nivel agregado, entonces la oferta determina que este es el nivel de producción y eso va a determinar que, dada la demanda, ese sea el nivel de producción a nivel agregado en el equilibrio. ¿Sí? Entonces, si la demanda agregada de vuelta se mueve, eso solo genera cambios en el nivel general de precios, pero no te mueve la aguja de la producción, según el modelo clásico, por lo menos en el largo plazo, que es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Respondí a la consulta? ¿Se entiende? Sí, sí, muchas gracias. Sí. Bueno, no, nada, gracias por la pregunta. Bueno, bueno, ¿qué dicen entonces los clásicos? Acá de vuelta lo que estoy tratando de hacer es como darles un pantallazo de qué dicen los clásicos, de qué dicen los keynesianos, los modelos, que estos modelos de vuelta los vamos a entender a lo largo de toda la materia, ¿sí? Porque todavía, fíjense que nosotros no dimos bien cómo se determina la oferta agregada, no vimos bien todos los modelos para entender la demanda agregada, pero es como una introducción, una intuición para luego ir desarrollando los modelos. Bueno, ¿qué dicen los clásicos respecto al mercado de trabajo? Fíjense que acá este gráfico nos muestra cómo se determinaría el nivel de empleo en el mercado de trabajo a nivel agregado. ¿Sí? Entonces, ¿qué variables tenemos? Tenemos el salario real, tenemos el nivel de empleo, tenemos una curva de oferta de trabajo, que es esta que tiene pendiente positiva, y una curva de demanda de trabajo que tiene pendiente negativa. ¿Sí? Entonces, los economistas clásicos suponen que tanto los empresarios a nivel agregado, perdón, que son los que demandan trabajo, ¿no? Como los oferentes de trabajo, que son los que ofrecen los trabajadores, ambas partes del mercado responden, digamos, al salario real, ¿sí? Entonces, cuanto mayor es el salario real,
mayor es la oferta de trabajo y cuanto mayor es el salario real, menor es la demanda de trabajo. Ay, discúlpenme porque estoy resfriada. Eso es así. Bueno, entonces, ¿qué dicen los economistas clásicos? Bueno, ambas partes del mercado dependen del salario real y este mercado de trabajo va a estar en equilibrio cuando sean compatibles las aspiraciones de ambas partes, es decir, cuando se cruzan las dos curvas básicamente, y ese equilibrio va a determinar cuál es el salario real de equilibrio y cuál es el nivel de empleo que va a regir en ese mercado de trabajo. ¿Sí? Y fíjense que según este modelo se puede ver claramente cómo el salario real es flexible, como decíamos antes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es flexible? Que, por ejemplo, si en este mercado aumentara la demanda de trabajo, si es decir, esta curva se desplazara hacia arriba, que puede ser que se nos desplaza hacia arriba y se va hasta acá. ¿Qué pasaría según el modelo? Bueno, el salario real tendería a subir automáticamente, de forma tal que los trabajadores ofrecerían más trabajo hasta volver a un nuevo equilibrio. ¿Sí? Entonces alcanzaríamos un nivel de empleo más alto y un salario real más alto. ¿Sí? Entonces el ajuste en el mercado se da a partir de un cambio en el salario real. ¿Sí? De vuelta yendo a mi ejemplo, si aumentara la demanda de trabajo, el salario real automáticamente reaccionaría y por lo tanto se volvería a otro equilibrio y viceversa. Por ejemplo, si disminuyera la demanda de trabajo, si esta curva se desplazara hacia abajo, ¿cómo se alcanzaría un nuevo equilibrio? Bueno, el salario real se ajustaría hacia abajo, la oferta de trabajo disminuiría de forma tal que automáticamente se pasa de un equilibrio al otro. ¿Sí? A eso se hace referencia cuando se dice que estos economistas clásicos suponen que existe perfecta flexibilidad nominal. ¿Sí? Acá vemos claramente cómo el salario real se ajustaría automáticamente para pasar de un equilibrio a otro equilibrio ante cambios en alguna de las variables. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa respecto al mercado de dinero? ¿Sí? ¿Qué dicen los economistas clásicos? Bueno, cuando veamos mercado de dinero vamos a ver que vamos a poder hablar de ahorro y de inversión, ¿sí? Eh, Esto no se desarrolla tanto. Nosotros cuando vamos al mercado monetario, más adelante van a ver que sobre todo vamos a estudiar la oferta de dinero vamos a estudiarlo como oferta de dinero y demanda de dinero, no como está planteado acá como ahorro e inversión. Pero igual se los muestro para que tengan una noción de qué dicen los economistas clásicos. Dicen que el ahorro, ¿sí? Está relacionado directamente con la tasa de interés, ¿sí? Es decir, cuanto mayor es la tasa de interés, mayor es el ahorro, que eso lo pueden pensar, por ejemplo, en términos micro. Bueno, cuanto mayor sea la tasa de interés o la rentabilidad que me prometen pagar los bonos o algún activo financiero o el plazo fijo, lo que sea, yo más voy a tender a ahorrar porque mayor es la rentabilidad que ganaría. Entonces vemos una relación positiva entre ahorro e inversión, entre ahorro y tasa de interés, perdón, y la inversión se encuentra negativamente relacionada con la tasa de interés. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque cuanto mayor sea la tasa de interés, más atractivo va a ser realizar otras inversiones alternativas a las inversiones reales, ¿sí? O sea, va a ser preferible para las personas hacer inversiones financieras, por ejemplo, y no inversión en capital físico, y por lo tanto vamos a tener una relación negativa entre tasa de interés e inversión, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen los clásicos? Bueno, el ahorro se comporta de esta forma, la inversión se comporta de esta forma y la tasa de interés sale del equilibrio entre las decisiones de ahorro e inversión. ¿Sí? Bueno, bueno, ahora yendo a los economistas clásicos, a los keynesianos, perdón. Bueno, acá tienen como una breve historia de la vida de Keynes, que se la dejo para que ustedes la lean. ¿Sí? ¿Cuándo surge esta teoría keynesiana? Bueno, surge con John Maynard Keynes, y que fue un economista que sobre todo se destacó por un libro que escribió que se llama La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, donde en ese libro lo que él hace es un poquito argumentar cuáles para él eran las causas de lo que se llamó la Gran Depresión, que fue una crisis que surgió en la década del 30, que fue una crisis macroeconómica muy grande. Acá hay algunos datos para Estados Unidos, ¿sí? Donde hubo una caída abrupta del PBI, fue una época con elevada inflación también y elevado desempleo. Entonces él en ese libro aporta su teoría de por qué ocurrió esa crisis, ¿sí? Realiza críticas a la escuela de pensamiento clásico, la escuela económica de pensamiento clásico, y argumenta por qué para él es necesaria la intervención del Estado para salir de ese tipo de crisis económicas que habían en ese momento, ¿sí? Entre las críticas que hace la escuela clásica, bueno, él critica el supuesto del ajuste perfecto de precios que estábamos comentando hace un ratito, habla de que el desempleo puede ser involuntario, aparte de ser voluntario, y habla acerca de que
las políticas monetarias pueden ser efectivas para mover el producto en el corto plazo. O sea, dice que para él no vale la neutralidad del dinero en el corto plazo. Y esas son algunas de las críticas que le aporta. Bueno, acá tiene una posible explicación de la Gran Depresión, que también la dejo para que ustedes lo lean solos. Me interesa más explicar el modelo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver este modelo keynesiano para entender cómo se determina el mercado de bienes. Esto es todo lo que vamos a ver en la materia para estudiar el modelo macro más grande, digamos, va a ser un modelo que va a tener una curva de oferta agregada y una curva de demanda agregada. Lo que hacemos en la materia es primero empezar por la parte de la demanda agregada, a nivel de modelos. Vamos a ver primero el mercado de bienes, ¿sí? Después vamos a ver el mercado de dinero y de bonos, que lo vemos juntos como mercado financiero. Después, a partir del estudio de estos mercados, vamos a ver un modelo que se llama ISLM, sí, que nos va a reflejar el comportamiento de la demanda agregada. Y después lo que vamos a hacer al final es estudiar aparte la curva de oferta agregada y mezclar estos dos componentes para entender cómo se determina el nivel de producto en una economía y cómo se determina el nivel de precios, ¿sí? Entonces, vamos a empezar de vuelta por el estudio de este mercado de bienes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a estudiar respecto al mercado de bienes? Vamos a estudiar modelos para entender cómo se determina el nivel de producción. Primero vamos a ver eso, ¿sí? ¿Cómo se determina el nivel de producción en el equilibrio? Entonces, este es el primer modelo, el modelo se llama modelo renta-gasto. Vamos a ver primero cuáles son los supuestos, después vamos a ver cuáles son las funciones que intervienen y finalmente vamos a ver cómo se calcula el equilibrio matemáticamente y cómo se lo grafica, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son los supuestos del modelo? Bueno, vamos a partir primero por un modelo de economía cerrada, ¿sí? Es decir, que suponemos que nuestra economía no comercia con el resto del mundo y vamos a suponer que no hay Estado, ¿sí? Entonces, si consideran los determinantes de la demanda agregada que habíamos visto antes, ¿se acuerdan que habíamos dicho antes que la demanda agregada dependía o tenía como determinante, mejor dicho, al consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, ¿sí? Como decimos que vamos a considerar una economía que es solamente cerrada, y que no hay Estado, entonces vamos a tener solamente dos fuentes dentro de la demanda que van a ser el consumo y la inversión, ¿sí? ¿Qué otro supuesto vamos a hacer? Bueno, vamos a suponer que en la economía se produce un solo bien, ¿sí? Donde ese bien puede usarse tanto para el consumo de las familias como para como inversión por parte de las empresas, ¿sí? Y el otro supuesto que vamos a adoptar es que las empresas están dispuestas a ofrecer cualquier cantidad de ese bien, que es el único bien, ¿no?, de la economía, a un precio dado, ¿sí? Es decir, que esto implica que la curva oferta agregada, vamos a suponer que es perfectamente elástica en el corto plazo, sí, es decir, que es una línea recta, eh, y ese supuesto lo adoptamos de forma tal de poder concentrarnos solamente en el estudio de la demanda agregada, ¿sí? Según este modelo, entonces, si uno graficara el modelito completo con precio y nivel de producto, tendríamos que la oferta agregada sería perfectamente inelástica y la demanda agregada tiene pendiente negativa, digamos. Entonces, en definitiva, vamos a concentrarnos en el estudio de la demanda agregada considerando solo dos componentes, el consumo y la inversión, ¿sí? Bueno, entonces vamos a repasar un poquito qué era el consumo y qué era la inversión, ¿sí? El consumo básicamente es el gasto de los hogares, ¿sí? Y la inversión, vamos a hablar acá de inversión planeada, ¿sí? Después vamos a ver cómo incorporamos en el modelo la inversión no planeada, pero cuando hablamos de inversión planeada, acuérdense de que hablamos de la inversión que realizan las empresas para ampliar su capacidad productiva, es decir, inversión en bienes de capital, más la inversión residencial de las familias, ¿sí? La compra de inmuebles nuevos, de viviendas nuevas por parte de las familias, eso forma parte de la inversión, no al consumo, ¿sí? Entonces vamos a considerar estos dos componentes de la demanda agregada. ¿Listo? Ahí va. Sí. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo modelizamos primero la función de consumo. Un poquito. Bueno, vamos a entender a la función de consumo desde la teoría keynesiana, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la teoría keynesiana? La teoría keynesiana dice que la función de consumo es una función que depende del ingreso disponible. Y eso es lo que dice acá. Dice, el consumo es una función que depende del ingreso disponible. Depende positivamente del ingreso disponible, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto mayor es el ingreso disponible, mayor es el nivel de consumo a nivel agregado, ¿sí? ¿Qué era el ingreso disponible? Como lo describe acá, el ingreso disponible es el ingreso total más las transferencias que reciben las familias menos los impuestos que pagan. En este caso, como suponemos que no hay Estado por ahora, las transferencias y los impuestos van a ser nulos y por lo tanto el ingreso disponible va a ser lo mismo que el ingreso, ¿sí? Bueno, a ver, esperen un poquitito porque
Mi perra me está dejando loca. La voy a encerrar un cachito y ahí sigo con la clase. Ahí está, ahora sí sigo. Estas son las desventajas de dar virtual. Mi perro no para de ladrar. Bueno, disculpa por eso. Bueno, ¿están viendo mi presentación de vuelta? Sí, es un poquito más difícil dar la clase de forma virtual. O sea, no me gusta mucho usar pizarrón para. Igual quédense tranquilos que si alguna cosa no queda muy clara, podemos verlo en la clase presencial de la semana que viene. Entonces, esperen que vuelvo. Ahí está. Estábamos dando entonces el primer componente de la demanda agregada, que es el consumo. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, el consumo, según la teoría keynesiana, ¿de qué depende? Dijimos, depende del ingreso disponible. A mayor ingreso disponible, mayor es el consumo de las familias. ¿Sí? ¿Cómo vamos a modelizar esa función? Bueno, vamos a suponer una función lineal. ¿Sí? Fíjense que esta es una función lineal, que me dice que el consumo, a este tipo de funciones se les llama ecuaciones de comportamiento. ¿Sí? ¿Por qué nos dice? O funciones de comportamiento, ¿no? Porque nos dice cómo se comporta básicamente esta variable agregada que es el consumo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el consumo a nivel agregado depende del consumo autónomo, que es este C cerito, ¿sí? Depende, y depende, esta partecita nos dice que depende del ingreso disponible, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero esto del consumo autónomo, ¿sí? ¿Qué es el consumo autónomo? Bueno, el consumo autónomo es el valor del consumo cuando el ingreso disponible es cero. ¿Sí? Fíjense, si ustedes hacen ingreso disponible igual a cero, nos queda que consumo igual a consumo autónomo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo interpretamos ese consumo autónomo? Bueno, es el nivel de consumo a nivel agregado que que habría en una economía cuando el ingreso es cero. ¿Sí? ¿Esto por qué se meten en los modelos macro? Porque, bueno, se supone que a pesar de que las familias no tengan ingreso, en algún momento del tiempo igual consumen, digamos, ¿no? Todos consumimos, de alguna forma financiamos un nivel de consumo mínimo, por lo menos. ¿Sí? Entonces, ese consumo autónomo hace referencia a eso, al nivel de consumo que se tiene a nivel agregado cuando el ingreso disponible es cero. Y esta otra partecita de la función, ¿qué nos dice? Nos dice que el consumo agregado depende del ingreso disponible de forma positiva, ¿no? Porque acá hay un signo más. Y esta C chiquitita es una variable que nos va a perseguir en todos los modelos, que se llama la propensión marginal a consumir. ¿Sí? ¿Qué es la propensión marginal a consumir? Bueno, esa propensión marginal a consumir nos indica cuál es la sensibilidad del consumo ante cambios marginales, o sea, chiquititos, en el ingreso disponible. ¿Sí? Es decir, si uno hace la derivada de esta función consumo respecto del ingreso disponible, como está hecho acá, ¿sí? La derivada del consumo respecto del ingreso, eso es equivalente a C, que es la propensión marginal a consumir. Entonces nos indica básicamente cuán sensible es o cómo cambia el consumo cuando cambia el ingreso disponible. Fíjense que esa propensión marginal a consumir es positiva, o sea, es mayor que cero, pero es menor que uno, ¿sí? ¿Qué indica el hecho de que sea menor que uno? Eso indica que cuando aumenta el ingreso, por ejemplo, el consumo va a aumentar, pero va a aumentar como mucho en la misma proporción que el ingreso. O sea, no puede aumentar el consumo más de lo que aumentó el ingreso, ¿sí? Por eso tiene que estar necesariamente, la propensión marginal a consumir tiene que ser necesariamente menor que uno, ¿sí? Porque si no, el consumo podría aumentar más que proporcionalmente respecto del ingreso, lo que no es posible, digamos, ¿sí? Porque obviamente nosotros a nivel macro decimos que consumo, en este modelo, no consumo más inversiones igual a ingreso, entonces el consumo a lo sumo puede aumentar en la misma cantidad que el ingreso, ¿sí? Por esa razón, la propensión marginal a consumir, que es esta letra chiquita c, asume valores positivos, o sea, mayores que cero, pero menores que uno. Bueno, entonces esa va a ser nuestra función consumo. Y ahora vamos a ver cómo la vamos a graficar. ¿Sí? Entonces, para graficar lo que vamos a hacer es, vamos a graficar el consumo en función de la variable de la cual depende, que es el ingreso disponible. ¿Sí? Entonces ponemos consumo en este eje, ingreso disponible en este otro eje,
en estos gráficos vamos a plantear siempre rectas de 45 grados, que es esta recta, que no sé si llegan a ver bien, entrecortada de color celeste, que lo que hace es dividir, digamos, este cuadrante de la gráfica en dos partes iguales, ¿sí? O sea que está trazada a los 45 grados de este cuadrante, digamos, y lo que nos muestra esta recta de 45 grados son todos los puntos para los cuales el consumo es exactamente igual al ingreso disponible. ¿Sí? En este punto el consumo es igual al ingreso disponible, en este punto el consumo es igual al ingreso disponible y así sucesivamente. ¿Sí? Esa recta nos va a servir luego para poder entender e interpretar un poquito el equilibrio, ¿sí? ¿Y qué más vamos a poner? Bueno, lo que queremos graficar acá es la función consumo. Entonces, agarramos nuestra función y evaluamos cuál es la ordenada del origen para saber desde cuándo empezamos a graficar la función y evaluamos cuál es la pendiente. ¿Sí? Si uno mira esta función rápidamente, se da cuenta que es una función lineal, ¿sí? O sea que agarramos nuestra reglita y le hacemos una línea recta y ya está, ¿sí? ¿Desde a dónde empezamos nuestra función? Desde la ordenada del origen. La ordenada del origen de esta función es el valor de la función cuando el ingreso disponible es cero. Entonces, de vuelta, si hago ingreso disponible cero, toda esta parte se anula y me queda que el consumo es igual al consumo autónomo, ¿sí? Entonces, parto la función desde el consumo autónomo. Y luego planteo que la función de consumo es una función lineal con pendiente positiva. Fíjense que la pendiente de esta función tiene que ser más chiquitita que esta recta de 45 grados. ¿Por qué? Porque esta recta de 45 grados está construida para una pendiente igual a 1, ¿sí? O sea, necesariamente para partir el cuadrante en dos se hace una recta, una línea recta con una pendiente igual a 1, ¿sí? Y esta función de consumo dijimos que la pendiente depende de esta C chiquitita, que es la propensión marginal a consumir. Y hace un ratito dijimos que esa propensión marginal a consumir asume valores positivos, pero siempre menores que 1. Entonces, esta función de consumo va a ser más plana que la recta de 45 grados, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo todas las pautas para dibujar. Empiezo desde este punto en ordenada al origen y trazo una función lineal que tenga una pendiente más plana que la recta de 45 grados. Y ahí ya tengo mi función consumo, ¿sí? Entonces, donde la ordenada al origen me muestra el consumo autónomo y la pendiente hace referencia al valor de la propensión marginal a consumir. Bueno, y ahí ya tengo entonces graficada la función. Bueno, otros conceptos relevantes respecto al consumo, ¿sí? Aparte de la propensión marginal a consumir, que ya la definimos, otro concepto que puede ser importante que ustedes sepan es el de la propensión media a consumir, ¿sí? ¿Qué es la propensión media a consumir? Bueno, básicamente es el cociente entre el nivel de consumo agregado y el ingreso disponible. Y de esa forma nos indica cuál es la importancia relativa del consumo en términos del ingreso disponible a nivel macro, ¿sí? Em, Bien, bueno, y lo de la propensión marginal a consumir ya lo interpretamos y está acá abajo. Después lo pueden ¿Pero se repasar. puede volver a repetir? Sí, lo de la propensión media a consumir. Sí. Sí, bueno, fíjate que acá está la formulita. Te dice, propensión media a consumir es igual al nivel de consumo dividido el ingreso disponible. ¿Sí? Entonces, si vos haces, por ver que tuvieras valores, ¿no? Si el consumo fuera de 20 y el ingreso disponible fuera de 100, esto te daría que la propensión media a consumir es 0,20. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si lo multiplicas por 100, eso querría decir que que el consumo representa el 20% del ingreso disponible. ¿Sí? O sea que te permite medir la importancia relativa del consumo dentro del ingreso disponible. ¿Sí? Siempre asumiendo algo que todavía no sé si lo dimos, de que el ingreso disponible, o sea, ¿para qué se utiliza el ingreso disponible? El ingreso que tenemos en el bolsillo. Los modelos macro asumen que ese ingreso o lo consumimos o lo ahorramos, ¿sí? Esos son los dos fines. Entonces, ese valor me permite tener una idea, o sea, este concepto de la propensión media a consumir me permite tener una idea de la importancia relativa o la participación relativa del consumo en el ingreso disponible de las familias, ¿sí? Bueno, y acá, ¿qué más dice? Dice, cuando los ingresos son bajos, o sea, dado determinado nivel de consumo, ¿sí? Dado un valor para el nivel de consumo, cuanto más bajos sean los ingresos, más alta va a ser la propensión media a consumir. Si eso es por matemática. Si mi consumo es de 20 y el ingreso disponible es de 100, voy a tener determinado nivel de propensión media a consumir, y si mi consumo es de 20 y mi ingreso disponible es de 20, voy a tener otra propensión media a consumir. Si es dado el nivel de consumo, cuanto más bajo sea el nivel de ingreso, más alta va a ser la propensión media a consumir. ¿Sí? Pero eso es por fórmula nomás.
que es el detalle que dice acá, ¿sí? Y de vuelta, la propensión marginal a consumir ya la interpretamos, ¿sí? Pero acá tienen de vuelta como para que ustedes lo puedan repasar. Bueno, sigo avanzando. Entonces, dimos la función de consumo. Ahora que vamos a dar la función ahorro, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a definir al ahorro? Al ahorro lo vamos a definir como el ingreso disponible no consumido, ¿sí? Es decir, de vuelta yendo a esta idea que recién les dije. En la macro se supone que del ingreso disponible que tienen las familias en el bolsillo, ¿para qué lo usan? Lo usan o para consumir o para ahorrar. Son los únicos dos usos que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos el ahorro? Bueno, lo calculamos considerando el total de ingreso disponible en nuestro modelo y le restamos el nivel de consumo de las familias, ¿sí? De vuelta, asumiendo que el ahorro es el ingreso no consumido, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la ecuación para el ahorro? Bueno, partimos de esta definición y donde dice consumo, reemplazamos el consumo por la función que vimos en la presentación previa, ¿sí? Fíjense que si vuelvo para atrás, van a ver que el consumo lo definimos de esta forma, con esta función lineal. Entonces, para plantear la función ahorro, ¿qué hacemos? Tomamos el ingreso disponible y le restamos la función consumo. Acá yo reescribí la función consumo y ahí trabajamos algebraicamente. Fíjense que acá tenemos ingreso disponible, entonces sacamos factor ingreso disponible y nos queda esta expresión que está acá. Reordenándola un poquitito, nos queda esta expresión final. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esta expresión final? Nos dice que el ahorro también la vamos a representar como una función lineal, donde ese ahorro va a tener una ordenada al origen que va a ser equivalente a menos el consumo autónomo, ¿sí? Y va a ser una función que va a depender positivamente del ingreso disponible y su pendiente va a ser este 1 menos C. ¿Qué es 1 menos C? Vamos a llamar a esto eh, la propensión marginal a ahorrar, ¿sí? ¿Qué nos indica la propensión marginal a ahorrar? Nos indica cuál es la sensibilidad del ahorro ante cambios en el ingreso disponible, ¿sí? Es decir, si uno hace la derivada de la función ahorro respecto del ingreso disponible, van a ver que eso es igual a 1 menos C, ¿sí? Bueno, y respecto a la interpretación de esta ordenada del origen, fíjese que es menos el valor del consumo autónomo. Y eso tiene sentido, ¿por qué? Porque dijimos hace un rato, en los modelos macro se supone que aunque el ingreso a nivel agregado sea nulo, las personas van a consumir una cantidad positiva, donde ese monto del consumo es el consumo autónomo, ¿sí? Entonces, si cuando el ingreso es cero, las personas igual están consumiendo cantidades positivas, eso va a implicar que cuando el ingreso es cero hay un desahorro o ahorro negativo. ¿Sí? ¿A qué va a ser ese desahorro o ahorro negativo? Equivalente va a ser igual a menos el consumo autónomo. Y eso lo vamos a entender un poquito mejor acá en la gráfica. Entonces acá lo que hacemos es graficar, sumar a la gráfica que hicimos antes, que habíamos graficado solo la función consumo, ahora le vamos a incorporar la función ahorro, ¿sí? Entonces, de vuelta, para poder graficar, ¿qué hacemos? Primero decimos, bueno, ¿qué voy a graficar? Voy a graficar en este eje el ahorro y el consumo. ¿Respecto de qué variable? Respecto del ingreso disponible, que es la variable que pongo en este eje. ¿Qué es lo primero que hago? Marco la recta de 45 grados, que me indica todos los puntos para los cuales el consumo es igual al ingreso disponible y el ahorro es igual al ingreso disponible. Después grafico la función consumo. ¿Sí? Fíjense que la función consumo la graficamos hace un ratito. Em, A ver, bueno, una cuestión que no dije en la gráfica del consumo es que claramente cuando esta función consumo se cruza con la recta de 45 grados, en ese punto el ingreso es igual al consumo, que es lo que está marcado acá. Ven que acá está redondeado, dice I igual a C. Digamos, ¿por qué se da esa igualdad entre ingreso y consumo? Porque, como le dije antes, toda esta recta de 45 grados me muestra los puntos para los cuales las variables que están en este eje son iguales a las variables que están en este eje, ¿sí? Entonces, todos estos puntitos me muestran valores para los cuales consumo es igual a ingreso y ahorro es igual a ingreso, ¿sí? Entonces, cuando se cruza la curva de consumo con la recta de 45 grados, en ese punto el ingreso es igual al consumo, ¿sí? Eso ahí es el nivel de ingreso para el cual se consume todo lo que hay en términos de ingreso y eso es importante marcarlo. Entonces, ahora en esta gráfica yo quiero agregar, además de la función consumo, quiero agregar la función ahorro. ¿Cómo hago para graficar esa función? Bueno, tomo la ecuación y digo, ¿cuál es la ordenada al origen? Es menos el consumo autónomo, ¿sí? El consumo autónomo en valores positivos lo habíamos marcado acá, ¿sí? Que era la ordenada al origen de la función consumo. Ahora entonces marco menos el consumo autónomo, o sea, por debajo de cero, ¿sí?
Me voy al cuadrante de abajo, marco la ordenada al origen de la función de ahorro. Y después miro la función lineal del ahorro y digo, bueno, ¿cuál es la pendiente? La pendiente, dijimos, es esta 1 menos C, que es la propensión marginal a ahorrar, ¿sí? Entonces, fíjense que tiene diferente pendiente que la función de consumo. ¿Sí? Acá arriba tengo la función consumo escrita. Su pendiente era C. Y ahora la pendiente de la función de ahorro es 1 menos C. Y nosotros sabemos que C tiene valores positivos, pero menores que 1. ¿Sí? Entonces, eso indica que esta pendiente va a ser más inclinada que la de consumo. Entonces, parto de la ordenada del origen, ¿sí? Y trazo una línea recta, o sea, una función lineal con pendiente positiva y con pendiente mayor que la función de consumo. Tenemos que tener algunos recaudos. Fíjense que para este nivel de ingreso, para el cual dijimos que el ingreso era igual al consumo, para ese nivel de ingreso la función de ahorro tiene que cortar a este eje. ¿Sí? ¿Por qué se da eso? Porque fíjense, cuando la función de ahorro al principio asume valores negativos, ¿sí? Indicándonos que estamos en una situación a nivel agregado de desahorro. Luego llega un momento donde el ahorro se hace nulo, que es donde la función ahorro corta el eje, y luego la función ahorro empieza a asumir valores positivos. ¿Sí? ¿Para qué nivel de ingreso el ahorro va a ser nulo? Y bueno, va a ser nulo para el nivel de ingreso para el cual se consume todo el ingreso. ¿Sí? O sea, acá tenemos que tener cuidado de que el nivel de ingreso para el cual se cruza la recta de 45 grados con la función de consumo tiene que coincidir con el punto para el cual la función de ahorro cruza el eje. ¿Sí? Ese es el único recaudo que tenemos que tener. Entonces, de vuelta, ¿cómo interpretamos todo esto? Fíjense, acá verificamos la renta, ¿no? En este eje la renta. Para todos los niveles de renta, por debajo de este nivel de ingreso, ¿qué tenemos? Tenemos que la función de consumo, ¿sí? Se consume por encima del ingreso disponible. Entonces, ¿cómo en una economía agregada a nivel macro se va a consumir por encima del ingreso disponible? ¿Qué es lo que va a estar pasando a nivel agregado? Bueno, en esa economía se va a estar desahorrando, o sea, se va a estar, a nivel agregado, la economía se va a estar endeudando, en otras palabras. ¿Sí? En todo este tramo de ingresos por debajo de este puntito, entonces la economía va a tener un nivel de consumo por encima del ingreso disponible y eso se va a lograr desahorrando. Eso va a ocurrir hasta este punto. ¿Qué sucede en este punto? En este punto, para este nivel de ingreso, el ingreso es igual al consumo, ¿sí? Y por lo tanto el ahorro es cero. Y desde este nivel de ingreso para adelante, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la función de consumo está por debajo de la recta de 45 grados. Eso nos indica que el consumo es menor que el ingreso a nivel agregado y por lo tanto en la economía se va a estar ahorrando. O sea, ahora el ahorro va a pasar a ser positivo, ¿sí? Bueno, y eso es todo lo que tenemos que saber. Disculpe, profe. Sí. Al respecto de lo que usted recién comentó, nosotros lo podemos ver con el cálculo de la propensión marginal a consumir, digamos, Sí, mientras que esté más cerca del uno, más cerca del cero, ¿qué cosa? dependiendo de cuánto van a consumir o cuánto van a ahorrar. Ajá. ¿El valor exacto de cuánto van a consumir o cuánto van a ahorrar, decís vos? No dependiendo, por ejemplo, si se acerca más al uno, Sí. eh, ¿La propensión marginal a consumir se acerca más a uno, decís? ajá, entonces gastan Ajá. más en consumo, digamos, el Bueno, ingreso. está muy buena tu pregunta. Mira, cuando esta C sea más cercana a uno, esta recta va a tener mayor pendiente, o sea, va a estar más inclinada, ¿no? Esa es la única diferencia. Y esta verde va a estar un poquito menos inclinada. Pero si vos estás hablando de cómo hacer para graficar, esto que yo decía, cuando el ahorro es cero, cuando el ahorro es negativo, cuando el ahorro es positivo, esa es otra pregunta, digamos. O sea, la propensión marginal a consumir, el valor de C, solo te indica la pendiente de las dos rectas. Cuanto mayor sea C, más vertical va a ser la función de consumo y menos vertical va a ser la función de ahorro. Eso es lo único que cambia. Ahora, para poder determinar cuándo tenés ahorro eh, negativo, nulo o positivo, ahí tenés que ir comparando la función de consumo contra la recta de 45 grados. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, esto les sugiero que ustedes lo puedan, practiquen dibujarlo para terminar de entender. ¿Sí? De vuelta, lo primero que hacemos para hacer estos gráficos es hacer esta recta de 45 grados, que me indica todos los puntitos donde ingreso igual a consumo y todos los puntitos donde ahorro igual a ingreso.
¿sí? Entonces, cuando voy haciendo, cuando ya tengo esa recta de 45 grados y hago mi función consumo, recién ahí puedo graficar la función de ahorro. ¿Cómo hago para graficar la función de ahorro? La ordenada del origen es la misma, pero con valor negativo. Entonces, si esto era 20, por ejemplo, esto va a ser menos 20. ¿Sí? ¿Y eso qué me va a estar indicando? Que cuando el ingreso es cero, a nivel agregado se consume en cantidades positivas. ¿Y cómo se consume en cantidades positivas? Desahorrando a nivel macro o endeudándose a nivel macro. ¿Sí? Luego, para todos los niveles de ingreso, hasta que la curva de consumo se cruce con la recta de 45 grados, para todos estos niveles de ingreso, voy a tener que el consumo, como lo veo acá, la curva de consumo está por encima de la recta de 45 grados. O sea que en todos estos niveles de ingreso, el consumo va a ser mayor que el ingreso. ¿Cómo se va a entender eso a nivel macro? Bueno, la economía va a estar desahorrando cada vez menos, ¿no? Porque se va achicando la diferencia entre ingreso y consumo. Fíjese cómo acá es grande la diferencia entre consumo e ingreso y se va achicando, se va achicando, se va achicando hasta que llega a este punto. Cuando llego a este punto, cuando se cruzan la recta de 45 grados con la función de consumo, a ese nivel de ingreso tiene que cruzar la recta de ahorro, el, el valor de cero, digamos, de la gráfica. ¿Sí? Fíjense que acá hay un cero, ¿no? Entonces la función ahorro tiene que, para ese nivel de ingreso, cruzar, que me va a estar indicando que en ese punto, para ese nivel de ingreso, el ahorro es cero. Si el ahorro es cero, el ingreso es igual al consumo, ¿no? Como que eso tiene que ser consistente. Y a partir de ese nivel de ingreso, a medida que aumenta el ingreso, fíjense cómo vemos que la recta de 45 grados está por encima del consumo. ¿Qué me va a estar indicando eso? Que el ingreso es mayor que el consumo en todo este tramo. Si el ingreso es mayor que el consumo, eso va a estar indicando que el nivel de ahorro pasa a ser positivo. Y así hay consistencia, digamos, entre la función consumo y la función de ahorro para graficar. ¿Sí? Eh, bueno, ahí cuando vean la práctica también capaz que creo que hay algunos ejercicios que son como para graficar con números y ahí por ahí es como más entendible. ¿Sí? Pero bueno, yo sigo avanzando como para poder llegar a darles toda la teoría. Bueno, después, ¿qué sigue? Bueno, más adelante en la materia, casi llegando al final, vamos a ver que hay, según otras teorías que no son la keynesiana más clásica, eh, según otras teorías, se puede entender de otra forma al consumo y el ahorro. O sea, que existen otros determinantes del consumo y el ahorro aparte del ingreso disponible. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, que son esta teoría de la renta permanente, el ciclo vital, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, entonces, por ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, estudiamos el consumo, la función consumo, estudiamos la función ahorro y ahora vamos a estudiar la inversión, que es el otro componente de la demanda agregada que dijimos que metíamos en este modelo renta-gasto. ¿Sí? Entonces, por ahora, vamos a suponer que la inversión es autónoma o es exógena. ¿Sí? Entonces la vamos a modelizar de forma bien fácil, diciendo que la inversión es igual a la inversión autónoma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea autónoma? Bueno, que es un valor que viene dado fuera del modelo, no depende de ninguna otra variable que esté dentro. ¿Sí? Va a ser un dato, por ejemplo, va a ser inversión igual a 100, por ejemplo. ¿Sí? En la realidad, la inversión depende de otras variables, ¿sí? Como la tasa de interés, la renta, las expectativas de los empresarios, etcétera, etcétera. Pero por ahora, como es el modelito más sencillo, la vamos a modelizar así. ¿Sí? Em, bueno, nosotros vamos a suponer esto que hice acá, ¿no? Que una vez que se definen los planes de inversión por parte de los empresarios, esos planes se mantienen al menos en el corto plazo. ¿Sí? Y por lo tanto, la inversión va a ser igual a la inversión planeada y la inversión no planeada. ¿Sí? ¿Cuál era esta diferencia entre inversión planeada y no planeada? Bueno, la inversión planeada era la inversión para aumentar el stock de capital de los empresarios. ¿Sí? La inversión en activos físicos, digamos, ¿no? En bienes durables. Por ejemplo, maquinarias, la infraestructura de la fábrica, eh, medios para movilizarse, como camiones, herramientas que se utilizan para la producción. ¿Sí? Todo lo que permite producir, wow, o ampliar la capacidad productiva de la empresa. Esa es la inversión planeada. ¿Y aquí habíamos llamado inversión no planeada? Habíamos dicho que la inversión no planeada es el cambio en el stock de las empresas. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es el stock de las empresas. Bueno, son aquellos productos ya terminados o que están en etapa de producción, ¿sí? Que no fueron vendidos. Entonces, esos productos terminados tienen que ser contabilizados de alguna forma dentro del cálculo del producto. Entonces, se los contabilizaba como inversión no planeada. ¿Sí?
aunque no sean bienes de producción, ¿sí? Son bienes que luego van a ser vendidos. Entonces, digamos, la inversión no planeada hace referencia a esa acumulación o desacumulación de stock. Y vamos a ver que la inversión no planeada va a ser la variable de ajuste en los modelos macro, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando estemos en situaciones de desequilibrio, o sea, primero, acá el equilibrio, ¿dónde se va a dar? Cuando se iguale la producción con la demanda agregada, ¿sí? Ese va a ser el equilibrio. Y vamos a tener, por lo tanto, situaciones de desequilibrio cuando el producto sea mayor a la demanda agregada o cuando el producto sea menor a la demanda agregada. ¿Cómo se va a ajustar la economía en esos casos de desequilibrio? En principio, la variable de ajuste rápida va a ser esa inversión no planeada. Entonces, cuando la oferta sea mayor a la demanda agregada, ahí vamos a tener una acumulación de existencias. Es decir, todo ese producto final que se produjo se va a acumular en el stock de las empresas. Entonces, vamos a tener una inversión no planeada positiva, como dice acá, ¿sí? Y, por el contrario, cuando el producto sea menor a la demanda agregada, eso rápidamente se va a ajustar con una disminución de las existencias de las empresas, ¿sí? Si la demanda agregada, si el consumo o la inversión, por ejemplo, superan la cantidad que se produjo en ese momento del tiempo, o sea, superan la oferta, entonces, ¿cómo se va a ajustar la economía? Bueno, en principio, las empresas van a agarrar lo que tienen en stock y van a vender eso. Entonces, vamos a tener una inversión no planeada negativa, ¿sí? Entonces, en definitiva, la inversión no planeada va a entrar en el modelo aparte de, perdón, como una variable de ajuste. ¿Sí? Espera un poquitito. Perdón. Bueno, entonces vamos a ver cómo se determina la renta en el equilibrio. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se determina? Ya lo dije antes, ¿no? Vamos a plantear esta igualdad. Producto o oferta igual a demanda agregada. Entonces vamos a decir, bueno, ¿a qué es igual la demanda agregada? Según todo lo que estuvimos viendo ya, la demanda agregada es igual al consumo más la inversión, ¿sí? A ver, acá está más desarrollado. Demanda agregada es igual a consumo más inversión. ¿A qué es igual el consumo? ¿Sí? Hace un ratito dijimos, el consumo tiene un componente autónomo más una propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Fíjense que acá en vez de poner ingreso disponible puse ingreso nomás, porque el ingreso disponible es igual al ingreso en este caso porque las transferencias y los impuestos son nulos, ¿sí? Entonces es lo mismo. Entonces tengo demanda derivada igual a consumo más inversión, donde dijimos que la inversión es exógena por el momento, ¿sí? Y vamos a agarrar de mi ecuación de demanda agregada, que es esta, entonces demanda agregada igual a consumo más inversión, vamos a agrupar todo lo que vamos a llamar componentes autónomos del gasto, ¿sí? ¿Qué son los componentes autónomos? Son los componentes de la demanda agregada que no dependen del ingreso, ¿sí? Dentro de esta ecuación, ¿qué no depende del ingreso? Bueno, el consumo autónomo y la inversión autónoma. Entonces, vamos a llamar a esos componentes autónomos, entonces, ¿a qué es igual? A consumo autónomo más inversión autónoma, y expreso esta función entonces diciendo que la demanda agregada es igual a los componentes autónomos más la propensión marginal a consumir por el ingreso, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya tengo mi ecuación para la demanda agregada y vuelvo a trabajar en la condición de equilibrio, ¿sí? La condición de equilibrio entonces es oferta igual a demanda agregada. Oferta igual a, ¿qué es la ecuación de demanda agregada? Recién la desarrollamos, es consumo, componentes autónomos, perdón, más propensión marginal a consumir por el ingreso. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar en esta sencilla ecuación para despejar el ingreso. ¿Cómo hago? Paso esto para el primer miembro, saco factor común, llevo para el otro lado y me queda esta expresión que está acá. ¿Qué me dice esta expresión? Entonces me dice que según este modelo renta-gasto, el ingreso de equilibrio depende de los componentes autónomos y depende de este 1 menos C, ¿no? Y donde C es la propensión marginal a consumir. Y ahora vamos a ver qué es este 1 sobre 1 menos C, ¿sí? ¿Quedó claro entonces cómo se encuentra el equilibrio según este modelo? Pues el resto de los modelos vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a plantear la ecuación de equilibrio, donde la ecuación de equilibrio, para entender cómo se determina el nivel de renta, en los modelos que damos siempre es la misma, es ingreso o oferta igual a demanda agregada, y lo único que va cambiando luego es que esta demanda agregada va a ir cambiando. Por ahora solo tenemos consumo e inversión, ¿sí? Después le vamos a agregar gasto público, después le vamos a agregar impuestos, transferencias y el sector externo, ¿sí? Por ahora es el más sencillo de todos, solo consumo e inversión. Una vez que incorporamos los componentes, despejamos el ingreso y encontramos la ecuación de equilibrio, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me entendieron lo del desarrollo del equilibrio?
Supongo que sí. Eh, Entonces, ¿cómo vamos a hacer para graficar? ¿Sí? Siempre en la macro hacemos esto, ¿no? Interpretamos económicamente, planteamos matemáticamente la ecuación y la graficamos. Entonces, para graficar de vuelta, graficamos la variable que queremos graficar en este eje, que es la demanda agregada en este caso, la renta en el otro caso, porque es la variable de la cual depende, y de vuelta hacemos la recta de 45 grados en el gráfico, que nos muestra todos los pares de puntos para los cuales la demanda agregada es igual a la renta, y graficamos nuestra ecuación de demanda agregada. ¿Sí? ¿Cómo graficamos la ecuación de demanda agregada? Siempre de la misma forma. Fíjense que son funciones lineales. Entonces, dentro de la función lineal está la función, ¿sí? Vemos cuál es la ordenada al origen. La ordenada al origen es el valor de la demanda agregada cuando el ingreso es cero. ¿Sí? Cuando el ingreso es cero, todo esto se anula y me quedo que la demanda agregada es igual al consumo autónomo más la inversión autónoma. O componentes autónomos del gasto, como lo llamamos antes. Entonces acá está marcado, ordenada al origen es a cerito, ¿sí? Que va a ser un valor positivo, obviamente. ¿Y cuál es la pendiente de la función? Bueno, la pendiente de la función, si ustedes derivan la demanda agregada respecto al ingreso, queda bien claro que la pendiente es C chiquitita, que es la propensión marginal a consumir. Entonces, C chiquitita, dijimos ya varias veces que es un parámetro que es positivo, o sea, mayor que cero, pero que asume valores menores que uno, ¿sí? Entonces, eso indica que la pendiente de esta recta tiene que ser más aplanada que la recta de 45 grados, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la ordenada al origen, ah, trazamos una función lineal con una pendiente un poquito más chiquitita que esta recta de 45 grados, y ahí tenemos nuestra función de demanda agregada. Y en este propio gráfico podemos ver el equilibrio, ¿sí? El punto donde se cruzan la recta de 45 grados y la curva de demanda agregada nos muestra el punto exacto donde la demanda agregada es igual al ingreso. Entonces, donde se cruzan, marcamos, esa es la demanda agregada en el equilibrio y ese es el ingreso de equilibrio, ¿sí? Entonces, acá tenemos ya resuelto el equilibrio en nuestro modelo simplificado renta-gasto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna pregunta. Ah, no. Em, bueno, entonces, una forma de entender el equilibrio en este modelo renta-gasto es a partir del estudio o la comparación de la producción, el producto, perdón, o la oferta con la demanda agregada. Otra forma de entender el equilibrio es a partir de lo que se llama la identidad ahorro-inversión, ¿sí? Esta identidad ahorro-inversión la vamos a entender primero para nuestro modelo simplificado sin sector público y con una economía cerrada, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la identidad ahorro-inversión? Dice que en una economía cerrada, sin sector público, la inversión planeada tiene que ser igual al ahorro en el equilibrio, ¿sí? O sea que de vuelta podemos demostrar el equilibrio haciendo oferta agregada igual a demanda agregada o alternativamente haciendo inversión planeada igual a ahorro, ¿sí? Eso es la identidad ahorro-inversión. Bueno, ¿y cómo lo demostramos con las cuentas nacionales? Lo podemos demostrar así. Si nosotros sabemos que el ingreso o el ingreso disponible en este caso, porque no hay transferencias ni hay impuestos, el ingreso es igual al consumo más el ahorro, o sea, si hace un ratito les decía yo, bueno, suponemos que los únicos usos del ingreso disponible son consumir, ahorrar o ahorrar, ¿sí? Entonces planteamos esta ecuación según los usos del ingreso, el ingreso es igual al consumo o el ahorro, y además sabemos que la demanda agregada en este modelo se compone solamente por consumo e inversión, ¿sí? Entonces el ingreso también es igual al consumo más la inversión, trabajamos algebraicamente, ¿sí? Hacemos, si esto, consumo más ahorro es igual a ingreso y consumo más inversión es igual a ingreso, hago ingreso igual a ingreso, me queda esto que está acá, se me anula consumo con consumo que está de los dos lados y así demuestro que en el equilibrio el ahorro es igual a la inversión, ¿sí? Entonces, donde de vuelta esta inversión incluye solamente la inversión planeada y destacar una vez más que este modelo trabaja con una economía solamente cerrada y sin sector público, ¿sí? ¿Cómo vemos el equilibrio mediante la identidad ahorro-inversión gráficamente? A mí empieza a complejizarse un poco la cosa, ¿sí? ¿Qué tenemos en este gráfico? Tenemos, de vuelta, la recta de 45 grados, tenemos nuestra función consumo que graficamos antes de color celeste, tenemos la función ahorro, ¿sí? ¿Y qué se incorpora? Se incorpora la inversión, que fíjense cómo está graficada la inversión. La inversión es exógena, no depende del nivel de renta, y por eso es una línea recta.
una línea recta. Bueno, ¿y qué más está graficado? Está graficado la función de demanda agregada. ¿Cómo se grafica? Bueno, como lo hicimos antes, ¿no? La ordenada al origen es la suma de los componentes autónomos. ¿Cuáles son los componentes autónomos? La inversión autónoma más el consumo autónomo, ¿sí? El nivel de inversión autónoma más el consumo autónomo nos da el valor de los componentes autónomos, que es esta ordenada al origen. ¿Y cuál es la pendiente de la función de demanda agregada? La misma que la de la función consumo, ¿sí? La pendiente es la propensión marginal a consumir. Entonces, fíjense que la función de demanda agregada es como si fuera un desplazamiento de la función consumo nomás. Bueno, ahora, ¿qué podemos ver? Algunas particularidades que están destacadas acá en el gráfico por el momento. Fíjense que la diferencia entre la función consumo y la función de demanda agregada es el nivel de inversión. Sí, eso lo vemos acá, por eso está destacada acá con esta flechita. Así que dice, entre el consumo y la demanda agregada tenemos el valor de la inversión. Bueno, ¿y qué más está destacado acá? El ahorro. Bueno, acá tenemos la función ahorro. Sí, habíamos dicho que para todo nivel de ingreso inferior al punto donde la función consumo corta la recta de 45 grados, tenemos un ahorro negativo y a partir de este ingreso tenemos un nivel de ahorro positivo, ¿sí? Bueno, ¿y cómo vemos el equilibrio en este modelo? Dijimos, podemos verlo de dos formas. Por un lado, comparando la demanda agregada con la recta de 45 grados o con la oferta agregada. Entonces, cuando se intersecta la recta de 45 grados con la curva de demanda agregada, en este punto tenemos el punto de equilibrio, que nos determina que esta es la demanda de equilibrio y este es el nivel de producto de equilibrio. Fíjense cómo ese equilibrio, ese ingreso de equilibrio, coincide también con el equilibrio si lo analizamos desde la perspectiva de la identidad ahorro-inversión, ¿sí? ¿Cómo vemos esa identidad ahorro-inversión en la gráfica? Bueno, la vemos comparando la curva de inversión con la curva de ahorro, ¿sí? Entonces, si vamos a nuestra curva de inversión, era esta recta, ¿sí? Que no depende del ingreso, porque es una variable exógena, comparo esta inversión entonces con la función ahorro. Fíjense que también para ese ingreso de equilibrio, el ahorro tiene que cruzarse con la recta de inversión. Y por lo tanto, para todos los niveles de ingreso inferiores, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la inversión supera al ahorro. ¿Sí? Vemos que para todo, este es el ingreso de equilibrio, ¿no? Y niveles inferiores nos muestran que la recta de inversión está por encima del ahorro. Entonces tenemos puntos de desahorro en toda esta parte. Acá tenemos un equilibrio, o sea que la inversión es igual al ahorro. Y para niveles de ingresos superiores tenemos que el ahorro supera la inversión. ¿Sí? Entonces, de vuelta se puede analizar desde las dos perspectivas. A ver qué más tenemos por acá. Eh, bueno, entonces acá está planteado, fíjese, le puso como 3 puntitos para analizar. El punto 1 nos dice demanda agregada igual a producción, que es una forma de ver el equilibrio, es igual a o equivalente a verlo como la identidad de ahorro-inversión. Ahorro igual a inversión. ¿Sí? De vuelta, este punto me muestra el ingreso de equilibrio y desde otra perspectiva lo puedo ver como una igualdad entre ahorro e inversión, que es este puntito. ¿Qué pasa para niveles de ingreso para los cuales la demanda agregada es superior a la producción? ¿Sí? Sería cuando estoy parado desde este punto de equilibrio para abajo, ¿sí? Puntos para los cuales toda la recta de demanda agregada me muestra niveles de demanda agregada que son superiores a la producción, ¿sí? ¿A dónde veo la producción? En la recta de 45 grados, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en esos casos? En esos casos tengo un desequilibrio, ¿sí? Cuando la demanda agregada supera la producción, tengo un desequilibrio. ¿Cómo se ajusta ese desequilibrio? Bueno, se ajusta con la utilización de existencias. Si la demanda agregada supera el nivel de producción de las empresas, ¿qué hacen las empresas? Agarran la producción que tienen en existencias, la sacan y la venden, ¿sí? Desacumulan existencias. O tenemos un ajuste vía inversión no planeada negativa, ¿sí? Eso también lo podemos ver como un nivel de inversión que supera al ahorro, ¿sí? Que lo vemos para todos estos tramos de ingreso, que es lo mismo que dice acá, ¿no? La inversión supera el ahorro en ese caso. Bueno, y finalmente el punto 3 lo marqué acá, todos aquellos niveles de ingreso para los cuales la demanda agregada es menor que la producción, que sería desde este ingreso de equilibrio para la derecha. Vemos que el nivel de producción es superior a la demanda agregada, ¿sí? ¿Cómo se ajusta la economía en ese caso? Bueno, en ese caso, cuando la producción es mayor que la demanda agregada, ¿qué se hace con esa producción sobrante? Se aguarda en existencias, se acumula en existencias o hay inversión no planeada positiva, ¿sí? Y eso también lo vemos acá, donde el ahorro es mayor, fíjense que la recta de ahorro es mayor que el nivel de inversión, ¿sí? Entonces,
De vuelta, hay como una consistencia entre analizar el equilibrio desde la perspectiva de demanda agregada y producción o desde la identidad ahorro-inversión. ¿Sí? Cualquiera de las dos la pueden usar. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Ya estamos por terminar la clase. Bueno, tenemos, una vez que entendemos la identidad de ahorro-inversión, podemos pasar a estudiar la paradoja de la frugalidad. ¿Sí? ¿En qué consiste la paradoja de la frugalidad? Bueno, consiste en preguntarse, bueno, ¿qué pasaría en esta economía si el público, o sea, la gente, los hogares, desean ahorrar más? ¿Sí? ¿Qué pasa si desean ahorrar más? ¿Crece el producto o disminuye el producto según este modelo? Esa sería la pregunta. ¿Sí? Todo esto en un contexto donde, según algunos modelos de crecimiento económico, aquellas economías que más crecen son las que más ahorran. ¿Sí? Esa conclusión no se puede sacar de este modelo básico renta-gasto, porque según este modelo, como la inversión es exógena, no depende de la renta, siempre que aumente el ahorro sin una consecuencia perdón, un consecuente aumento de la inversión, ¿sí? Cuando aumenta el ahorro, eso va a hacer que termine, en definitiva, disminuyendo el nivel de producción y, por lo tanto, esto sería como contractivo respecto a la actividad económica real, ¿sí? Por eso se llama paradoja de la frugalidad, porque esta paradoja nos muestra que si llega a ocurrir que las familias quieren aumentar su nivel de ahorro, ese aumento del nivel de ahorro hace disminuir el consumo autónomo, esa disminución del consumo autónomo hace disminuir la demanda agregada, disminuir la renta y por lo tanto el nivel de ahorro termina siendo el mismo que al inicio del ejercicio. ¿Sí? A eso se refiere esta paradoja de la frugalidad. ¿Y cómo la entendemos? Bueno, eso lo demostró Keynes, como pues acá, ¿no? Keynes demostró que una alta tasa de ahorro que no está acompañada por una tasa de inversión equivalente es perjudicial para la economía porque termina contrayendo el nivel de actividad económica. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos gráficamente? Fíjense, al principio supónganse que estamos con este nivel de inversión, ¿sí? Con esta función de ahorro y con esta función de demanda agregada. ¿Sí? Entonces vemos que este era el equilibrio inicial, con este nivel de renta y cero, donde ese nivel de renta de equilibrio sale tanto de comparar la recta de demanda agregada con la recta de 45 grados, como de comparar la recta de inversión con la función de ahorro. ¿Sí? Entonces estábamos paraditos ahí. Entonces supónganse que de repente las familias desean ahorrar más. ¿Sí? Si desean ahorrar más, fíjense que eso lo demuestro gráficamente como un desplazamiento de la función de ahorro hacia arriba. Acá lo que está cambiando es el consumo autónomo, ¿sí? Se está modelizando el aumento en el deseo de ahorrar como una disminución del consumo autónomo. ¿Sí? Entonces, si disminuye el consumo autónomo o aumenta el ahorro autónomo, en otras palabras, desplazo la recta de ahorro hacia arriba. ¿Y qué es lo que veo? Si aumenta el ahorro y la inversión no cambia, ¿sí? El equilibrio hace que el nivel de producto baje. ¿Sí? Y eso también lo veo cuando analizo el equilibrio desde la perspectiva de comparar la demanda agregada con la renta. Si cae el consumo autónomo, la recta de demanda agregada se me desplaza hacia abajo y por lo tanto llega a un equilibrio más bajo desde comparando demanda agregada con nivel de producto. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que vemos? Según este modelo renta-gasto, como la inversión es exógena, todo aumento en el deseo de ahorrar por parte de las familias hace que baje el nivel de consumo autónomo, que baje la demanda agregada y por lo tanto que baje el nivel de renta. ¿Sí? Y por lo tanto, eso es perjudicial para la economía porque hace caer el nivel de actividad económica. ¿Sí? Entonces, a eso se llama paradoja de la frugalidad. Entonces, si ustedes quieren analizar esta paradoja con el modelo renta-gasto, lo que tienen que asumir es que esta, esta C chiquitita, C chiquita no, esta C0, que es el consumo autónomo, eh, tienen que modelizar como que cae el consumo autónomo, reflejando que aumenta el ahorro autónomo, ¿sí? Y a partir de ahí empiezan a analizarlo todo en términos matemáticos y en términos gráficos. Bueno, los veo muy callados, sin preguntar, no sé si no están entendiendo nada, que me Profe, preocupa. una consulta. Sí. ¿Esta paradoja en qué contexto de la vida real se podría llegar a dar? Como para entender Sí, más bueno. criollo. Bueno, está buena cosa. Sí, esta paradoja se da porque, ¿por qué se la llama paradoja? ¿Sí? Porque, de vuelta,
cuando veamos modelos de crecimiento económico, que lo damos más al final de la materia, estos modelos de crecimiento económico lo que hacen es pensar, bueno, cuáles son las variables que hacen que las economías crezcan, ¿sí? ¿Por qué unas economías crecen más que las otras? Básicamente. Entonces, según algunos modelos de crecimiento económico, aquellas economías que más crecen son las que más ahorran, ¿sí? Son las que más ahorran y por lo tanto las que más invierten son las que más crecen, dicen algunos modelos de crecimiento económico. Bueno, acá en este modelo renta-gasto no se ve que más ahorro lleve a mayor crecimiento, ¿sí? El crecimiento lo veríamos en aumentos de la renta, ¿sí? Sino que se ve que más ahorro te lleva a más decrecimiento. O sea, más ahorro te lleva a una caída en el nivel de renta. ¿Y por qué quisieran aumentar su nivel de ahorro las familias? Es la pregunta que vos te hacés. Y bueno, porque son previsores, por ejemplo, ¿sí? Eh, porque ven que más adelante por ahí la cuestión económica no va a estar fácil, digamos, entonces deciden de su ingreso disponible bajar un poquito la proporción que consumen y destinar un poquito más el ahorro como un ahorro preventivo, por ejemplo, para poder consumir más en el futuro. Esa es una de las razones por las cuales las familias pueden ahorrar más, digamos, ¿sí? En términos micro, si lo pensás así. Pero yendo a términos macro, se lo llama paradoja de la probabilidad porque uno esperaría, según los modelos de crecimiento económico, o según algunos modelos por lo menos, de que mayor ahorro te lleva a mayor nivel de producto, pero en el modelo renta-gasto que estamos viendo ahora, eso no sucede, porque vemos que mayor ahorro nos lleva a menor nivel de producto, ¿sí? Pero de vuelta, ¿por qué sucede esto en este modelo? Porque tenemos una inversión fija. Al estar la inversión fija, si vos aumentás el ahorro sin un aumento, sin un acompañamiento en el aumento de la inversión, entonces, como el ahorro tiene que ser igual a la inversión, si aumenta el ahorro y la inversión no cambia, el ahorro termina acomodándose a la inversión vieja y por lo tanto eso se genera vía una baja en el nivel de producto, según este modelo, ¿no? Ahora ¿Se sí. entendió? Gracias. Sí, ¿Sí? sí, sí. No, gracias a vos por tu pregunta. Bueno, bueno, a ver, quiero ver un poquito, espera, que quiero ver algo. Sí. Bueno, después otra cuestión importante para ir entendiendo ya desde el primer modelo es el efecto multiplicador, ¿sí? ¿Qué es esto del efecto multiplicador? Bueno, vamos a calcular multiplicadores de diferentes tipos de variables a medida que avancemos en los modelos. Por ahora solo podemos calcular el multiplicador de la inversión y el del consumo autónomo, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto del multiplicador? Fíjense que cuando nosotros desarrollamos la ecuación del equilibrio llegamos a esta expresión, ¿sí? ¿Qué era esta expresión? Nos decía que el ingreso en el equilibrio dependía del componente autónomo, que es esta rayita, y que se circuló para atrás, habíamos llegado a esta expresión, ¿no? El ingreso de equilibrio es igual a la suma de los componentes autónomos, que era esta A, ¿sí? Que estaba dentro de A, estaba C cerito, este C rayita o C cerito y rayita, o sea, consumo autónomo e inversión autónoma, ¿sí? Todos los componentes autónomos del gasto. ¿Sí? Entonces el ingreso es todos los componentes autónomos del gasto sobre 1 menos C. A esa ecuación habíamos llegado antes. Entonces, si analizamos un poquito esa ecuación, ¿sí? Dejamos el componente autónomo afuera, esto nos queda entonces ingreso de equilibrio igual a 1 sobre 1 menos C por componentes autónomos. A este 1 sobre 1 menos C lo vamos a llamar el multiplicador, ¿sí? ¿Y qué es ese multiplicador? Ese efecto multiplicador nos permite analizar cómo cambia el ingreso de equilibrio ante un cambio en alguna de las variables que forman parte del componente autónomo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno simula un cambio, por ejemplo, en el consumo autónomo, uno puede ver cuánto cambia el ingreso de equilibrio ante un cambio en el consumo autónomo, evaluando el valor del multiplicador, ¿sí? Entonces, matemáticamente, para este modelo, ¿qué es el multiplicador? Es igual a 1 sobre 1 menos C. ¿Cómo sé que es igual a 1 sobre 1 menos C? Bueno, si yo hago dentro de esta A rayita, me acuerdo que está el consumo autónomo y la inversión autónoma, ¿sí? Entonces yo hago la derivada del ingreso de equilibrio respecto del consumo autónomo, van a ver que eso es K. Y si hago la derivada del ingreso de equilibrio respecto de la inversión autónoma, van a ver que eso es K. Entonces, K, ¿qué es? Me muestra la sensibilidad del ingreso de equilibrio ante cambios en alguno de los componentes autónomos del modelo, ¿sí? O otra interpretación alternativa es la que les puse acá, ¿no? Me muestra el efecto en el ingreso de un cambio marginal en alguno de los componentes autónomos, ¿sí?
¿Cuáles eran los componentes autónomos? El consumo autónomo y la inversión autónoma hasta ahora, según lo que vimos en este modelo, ¿sí? Acordándonos de que esta C chiquitita, que era la propensión marginal a consumir, es positiva, pero asume valores menores que 1, todo el multiplicador, entonces, en consecuencia, va a ser mayor a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ante un aumento de la inversión en 100, el ingreso de equilibrio va a aumentar más que proporcionalmente, o sea, va a aumentar en más que 100, ¿sí? ¿Y por qué va a aumentar más que proporcionalmente? Vamos a ver esta interpretación en términos de palabras primero, ¿sí? Supónganse que tenemos un modelito, vamos a pensarlo a nivel micro para que quede más claro. Supónganse que tenemos una propensión marginal a consumir de 0,8, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ante un cambio en un peso, por ejemplo, en el nivel de, a ver, un poquitito, de ingreso, entonces el consumo cambia en 0,80 centavos, ¿sí? Entonces, supónganse que la propensión marginal a consumir es de 0,8 y que decidimos hacer una inversión en nuestra casa, ¿sí? Algún arreglo. Y para eso pagamos a un albañil 100 pesos, ¿sí? Esa inversión que hacemos en nuestra casa vale como inversión dentro del cálculo del producto, ¿sí? Bueno, y ese albañil que agarra esa retribución que le dimos y, dado el valor de la propensión marginal a consumir, de esos 100 que le pagamos, fíjense, como la propensión marginal a consumir es 0,80, entonces de los 100 que le pagamos, 80 pesos se va a consumir y 20 va a ahorrar, ¿sí? ¿Y qué hace ese albañil? Bueno, del gasto que hizo en términos de consumo, supónganse que esos 80 pesos usó para ir y comprar algo en el almacén del barrio, ¿sí? ¿Qué pasa con ese dueño del almacén? Bueno, ese dueño del almacén recibe los 80 pesos, el 80% de los 80 pesos lo consume y el 20% los ahorra, ¿sí? Entonces, consume, tiene gastos en términos de consumo por 64 pesos y ahorra 16 pesos. Y así se va haciendo una cadena de gastos. Una cadena de gastos. Perdón. ¿Por qué se va haciendo una cadena de gastos? Bueno, por nuestra inversión inicial, ¿sí? O sea, dado que nosotros hicimos un gasto en inversión, le pagamos al albañil, el albañil luego fue al mercado, hizo parte del ingreso que recibió el ahorro, otra parte lo consumió. El que recibió ese ingreso del albañil, que fue el almacenero, una parte del ingreso del ahorro, una parte lo consumió, así se produce una cadena de efectos, ¿sí? Que básicamente está dado por el efecto de expansión del consumo, ¿sí? Como el consumo, fíjense en nuestro modelo, en esta teoría keynesiana, depende del ingreso, ¿sí? Cuando uno mueve algún componente de la demanda agregada, ya sea consumo o inversión, eso genera un efecto en el ingreso, ese efecto en el ingreso vuelve a afectar al consumo, el consumo vuelve a afectar a la demanda agregada vuelve a afectar al ingreso y así se produce como un efecto en cadena, ¿sí? ¿Y cómo voy a calcular el efecto total en el ingreso? O sea, al final de toda esa cadena de efectos, ¿cuál va a ser el ingreso total o cuánto va a cambiar el ingreso total? Bueno, lo puedo calcular en base al multiplicador, ¿sí? ¿A qué es igual el multiplicador? El multiplicador K de vuelta dijimos que es igual a 1 sobre 1 menos C. En nuestro caso C vale 0,80, entonces K es 5, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra inversión inicial de 100, nuestra inversión residencial inicial de 100, se va a ampliar 5 veces, de forma tal que, habiendo nosotros incrementado la inversión en 100, el ingreso total al final se va a aumentar en 500. Y ahí vemos el efecto multiplicador, ¿sí? El inicio de todo este ejercicio, de esta simulación, fue que se hizo un gasto que aumentó la demanda agregada en 100 pesos. Y vemos que al final el ingreso en el equilibrio, el ingreso total, aumenta en 500. Aumenta más que proporcionalmente, ¿sí? Por eso se llama efecto multiplicador, ¿sí? Y de vuelta, ¿por qué existe este efecto multiplicador? Bueno, por la existencia de la propensión marginal a consumir, ¿sí? ¿Qué nos dice la propensión marginal a consumir? Nos dice que el consumo es sensible al ingreso, ¿sí? Entonces, cuando sucede alguna perturbación o algún shock económico que cambia la demanda agregada, ese cambio en la demanda agregada afecta al ingreso y ese efecto en el ingreso genera una suerte de efectos en cadena en el consumo que hace que se propague el efecto de la demanda agregada y por lo tanto el ingreso al final, el ingreso del equilibrio, termina aumentando más que proporcionalmente respecto al shock inicial, ¿sí? Em,
Bueno, y eso entonces es el efecto multiplicador, ¿sí? Cada una de las variables que van a entrar dentro de nuestra ecuación de equilibrio van a tener un efecto multiplicador, lo vamos a poder calcular. Por ahora, como estamos en el modelo renta-gasto, solo vemos el multiplicador del gasto autónomo, ¿sí? O sea, de la inversión autónoma o del consumo autónomo. Pero luego vamos a poder calcular el efecto multiplicador del gasto, de los impuestos, de la transferencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que me interesa que les queda acá? Que en el modelo renta-gasto el ingreso depende, el ingreso en el equilibrio, ¿no? Depende de los componentes autónomos y del multiplicador, ¿sí? Ese multiplicador va a ser más grande cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir. ¿Y qué es ese efecto multiplicador? Ese efecto multiplicador nos muestra cómo cambia el ingreso en el equilibrio cuando cambia alguno de los componentes autónomos, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar matemáticamente el multiplicador? Partimos de la ecuación de equilibrio, sí, que era que la inversión era igual a la demanda agregada era igual al consumo y la inversión, y lo podemos expresar en términos de incrementales, ¿sí? Entonces decimos, el incremento o el cambio en el ingreso va a ser igual al cambio en cualquiera de los dos componentes de la demanda agregada, ya sea consumo o inversión autónoma. El consumo, cuando cambia el ingreso, ¿por qué va a cambiar? Va a cambiar en una proporción equivalente a la propensión marginal a consumir por el cambio en el ingreso, ¿sí? Más, de vuelta, repito, el cambio en la inversión autónoma. Trabajo algebraicamente, ¿sí? Dejando todo lo que tiene ingreso a un lado, ¿sí? Paso este para este lado y el cambio de la inversión para este lado. eh, Saco factor común delta ingreso y me queda esta expresión que está acá abajo y luego la reexpreso de esta forma. ¿Y qué me dice esto? Esto me dice que ante un cambio marginal en la inversión, si yo evalúo cómo cambia el ingreso, eso va a cambiar en una proporción equivalente a 1 sobre 1 menos c. ¿Sí? Que es el multiplicador como lo habíamos encontrado antes, exactamente lo mismo. Esta es una forma para expresar algebraicamente, bueno, cómo llegamos al valor del multiplicador, ¿sí? De vuelta, esto lo van a poder hacer luego para las diferentes variables que forman parte de la demanda agregada. Por ahora, como solo suponemos que cambia el consumo o la inversión, lo expresamos de esta forma, ¿sí? Fíjense que acá simulamos, o sea, hicimos la expresión algebraica para encontrar el multiplicador de la inversión. Eh, si les parece, en mi próxima clase yo les voy a hacer el desarrollo algebraico en el pizarrón, de forma tal que tengan la expresión algebraica para encontrar el multiplicador de la inversión autónoma y también el multiplicador del consumo autónomo, ¿sí? Así que eso lo vamos a dar de forma presencial porque me parece más que van a entender un poquito más. Bueno, entonces acá tienen el multiplicador en palabras, como para entender un poquito más la intuición. Acá tienen una simulación de cómo cambiaría el valor del multiplicador según el valor de la propensión marginal a consumir, ¿sí? De vuelta, el multiplicador es igual a 1 sobre 1 menos c. Entonces, dependiendo del valor de C, pero acá vemos cuanto mayor es el valor de la propensión marginal a consumir, mayor es el valor del multiplicador, ¿sí? Y también vemos que cuando la propensión marginal a consumir es relativamente chiquitita, el multiplicador va aumentando a medida que aumenta la propensión, pero va aumentando lentamente, y cuando la propensión marginal a consumir es relativamente grande, el cambio en el multiplicador se da de forma más abrupta, digamos. Pero lo que me interesa que quede acá es que este multiplicador depende de la propensión marginal a consumir de forma positiva. Cuanto mayor es la propensión marginal a consumir, mayor es el valor del multiplicador. Bueno, y acá podemos ver los efectos de una inversión, de un aumento en la inversión, ¿sí? O sea, de vuelta, estos modelos, ¿para qué lo vamos a usar? Para entender, en este caso, por ejemplo, cómo se determina la renta de equilibrio. Siempre lo que hacemos es buscar un equilibrio inicial y después se pueden hacer ejercicios de estática comparativa, ¿sí? ¿Qué son los ejercicios de estática comparativa? Bueno, básicamente consiste en partir de un equilibrio inicial, analizar una política o shock y ver en consecuencia cómo cambia el equilibrio y entender cómo me paso de un equilibrio al otro equilibrio. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos con interpretación económica y con gráficos y generalmente también con matemáticas. Entonces acá tenemos el análisis gráfico. ¿Sí? Supónganse que al principio este era el nivel de demanda agregada, ¿sí? El cruce de la recta de demanda agregada con la recta de 45 grados me determina que este era el ingreso de equilibrio en el inicio y esta la demanda agregada en el inicio. Entonces, ¿qué se analiza acá? Bueno, supónganse que aumenta el nivel de inversión exógena, ¿sí? Aumenta. Entonces, si aumenta la inversión, ¿qué pasa? Si aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada
desplazo la función de demanda agregada hacia arriba y acá claramente veo que el cruce entre la recta de 45 grados y la demanda agregada hace que, perdón, el ingreso de equilibrio aumente. ¿Sí? Entonces, tengo dos equilibrios. Este es el equilibrio inicial y luego del aumento de la inversión aumenta el nivel de producto en el equilibrio. Eso lo puedo ver gráficamente. ¿Sí? Y acá, aparte de ver eso, o sea, el paso de un equilibrio al otro equilibrio, también podemos ver gráficamente este efecto multiplicador del que les hablaba. ¿Sí? Para entender en qué cuantía cambia la inversión, uno puede comparar estas ordenadas al origen. La ordenada al origen inicial de la demanda agregada es consumo autónomo más inversión autónoma. Luego pasamos a esta recta desplazada. Esta nueva ordenada del origen más grande es un mismo nivel de consumo autónomo más una inversión autónoma que aumentó, según este ejercicio hipotético que estamos viendo. Entonces la inversión aumentó en la magnitud que me muestra la flechita marroncita. Y el ingreso aumentó en toda esta magnitud. ¿Sí? Entonces veo que el ingreso aumentó más que proporcionalmente. Y ahí veo el efecto multiplicador, ¿sí? Donde de vuelta, ¿qué es esto del efecto multiplicador? Esto me estaría mostrando que ante un aumento en la inversión autónoma, eso hizo aumentar la demanda agregada, hizo aumentar la renta, pero por efecto multiplicador, la renta de equilibrio al final termina aumentando en una proporción relativamente más grande que el aumento inicial de la inversión. ¿Sí? ¿Y por qué termina aumentando en una proporción relativamente más grande? Bueno, porque cuando aumentó la demanda agregada y la renta, eso hizo que también aumente el nivel de consumo, porque el consumo, según este modelo, depende de la renta. ¿Sí? Entonces, aumentó la inversión, aumentó la demanda agregada, aumentó la renta, eso hizo que se expanda el efecto, porque el aumento de la renta hace aumentar también el consumo y aumenta más la demanda agregada y aumenta más la renta y se produce una cadena de efectos positivos que hacen que la producción termine aumentando más que proporcionalmente respecto del cambio de la inversión. ¿Sí? Y ahí veo el efecto multiplicador. Bien. ¿Cuáles serían los mecanismos de transmisión? O sea, ¿cómo explico cómo paso de un equilibrio al otro? Bueno, y acá los describí, ¿sí? Para que lo tengan anotadito. Entonces, cuando aumentó la inversión, aumenta la demanda agregada y se desplaza paralelamente la recta de demanda agregada hacia arriba. Si uno analizara pasito a pasito cómo son esos mecanismos de transmisión, diríamos que, bueno, a nivel de renta inicial, fíjense, a este nivel de renta inicial, cuando recién se expande la demanda agregada, tenemos una demanda agregada que es mayor que la renta. Entonces, ese desequilibrio en principio se va ajustando con una reducción de existencia de las empresas, o sea, con una inversión no planeada negativa. Y esa inversión no planeada negativa, o ese uso de las existencias por parte de las empresas, según la teoría keynesiana, le da señales a los empresarios para que ellos aumenten sus planes de producción. Y por eso ellos van ajustando sus planes de producción y por eso está esta rayita entrecortada que nos va mostrando que se va ajustando las decisiones de demanda agregada y oferta hasta que se alcanza un nuevo equilibrio. Entonces, la variable de ajuste desde un equilibrio hasta el otro es la inversión no planeada, como habíamos charlado antes. ¿Sí? Entonces, eso está todo descrito en esta página de la presentación. ¿Sí? Em, Acá tienen un ejemplo, ¿sí? Con números, cómo sería el equilibrio en el momento cero. Supónganse que la función inicial de consumo era esta, ¿sí? Consumo autónomo 10, propensión marginal a consumir 0,7. La inversión autónoma, supónganse que es 20, entonces calculo el nivel de ingreso en el equilibrio. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al efecto multiplicador o al multiplicador, que es 1 sobre 1 menos c, por los componentes autónomos. ¿Cuáles son los componentes autónomos? El consumo autónomo, que es de 10, y la inversión autónoma, que es de 20. Resuelvo esto y me da 100. Eso de que el ingreso al equilibrio era de 100. ¿Y luego qué pasa? Suponemos que la inversión pasa de 20 a 40. Aumentan 20, digamos. Vuelvo a calcular mi nivel de ingreso en el equilibrio y llevo a que el ingreso pasa de 100 a 167. Y ahí vemos claramente el efecto multiplicador. ¿Sí? La inversión aumenta de 20 a 40 y el ingreso aumenta más que proporcionalmente de 100 a 167. ¿Sí? Entonces acá lo único que hice en esta página de la presentación fue mostrarle que el ingreso aumenta más que proporcionalmente debido al efecto multiplicador de la inversión. ¿Sí? Bueno, acá en esta tabla les muestro el análisis dinámico de ese efecto multiplicador. O sea, si uno analizaría si el ajuste fuera gradual en el tiempo, si el ajuste entre la demanda agregada y la producción fuera gradual, ¿cómo yo lo podría ver en una tabla? Bueno, asumo que el ajuste es gradual.
Esperen que se mete en mi computadora. Sí, digo, bueno, supónganse que tenemos diferentes momentos del tiempo, parto del ingreso de equilibrio inicial que era de 100, el nivel de consumo que era de 80, la inversión que era de 20, la demanda agregada la calculo como suma de consumo e inversión. Fíjense que acá no hay inversión no planeada porque la inversión no planeada es justamente la diferencia entre la demanda agregada y el nivel de producción, ¿sí? Demanda agregada 100, producción 100, entonces inversión no planeada 0. No hay ninguna variación, o sea que acaba 0, 0. Bueno, ¿qué pasa? Según el ejercicio, hay un aumento de 20 en la inversión, ¿sí? Entonces, para el primer periodo, lo que hago es agregar 20 a mi valor de inversión. Entonces, la inversión pasa de 20 a 40, el consumo sigue siendo el mismo, la demanda agregada la calculo, 80 más 40 es 120, ¿sí? Y ahí, en principio, los empresarios no reaccionan porque no ven todavía ese cambio en la demanda agregada, siguen produciendo 100, entonces tengo una diferencia. Tengo una demanda agregada de 120 y una producción de 100. Es una demanda agregada que supera a la oferta. ¿Cómo hago en el mientras tanto para arreglar ese desequilibrio? Actúa la variable de ajuste, que es la inversión no planeada. ¿Sí? ¿Cómo actúa? Bueno, los empresarios sacan 20 de stock y lo venden a la demanda agregada de forma tal que se ajuste temporalmente la demanda agregada con la oferta. ¿Sí? Entonces tengo una inversión no planeada de menos 20. Bueno, ¿qué pasa en el próximo periodo? Esta utilización del stock que tienen los empresarios le da una pauta a los empresarios de que ellos tienen que empezar a aumentar sus planes de producción. Entonces esa menos 20, esa 20 que redujeron su stock, lo incorporan en los planes de producción y producen 20 más, ¿sí? Y ahí se va ajustando todo. Vuelvo a calcular el consumo, ¿sí? ¿Cómo se calcula el consumo? Con esta función que está acá, ¿sí? 10 más 0,70 y donde dice I, pongo el valor de 120, ¿sí? Eso me da 94. La inversión no cambia más, sigue siendo 40. La demanda agregada es la suma de inversión y consumo, me da 134. Y fíjense que todavía tengo un desajuste entre el nivel de oferta y el nivel de demanda agregada. Tengo 14 excedente de demanda agregada. Entonces, ¿cómo se ajusta eso temporalmente? De vuelta con una reducción de existencias de menos 14. ¿Sí? Bueno, y así va ajustando la empresa el periodo siguiente, ajusta al alza sus planes de producción, o sea, se da cuenta que tiene que aumentar sus planes de producción, lo ajustan 14, produce un poquito más, vuelvo a calcular el consumo, mantengo la inversión, calcula la nueva demanda agregada y veo que todavía hay un desajuste y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, al final, para no hacer todo este cálculo gradual, uno puede calcular cuánto va a cambiar el ingreso al final del ejercicio directamente, epa, usando esta formulita del cálculo del equilibrio, ¿sí? Para ver el cálculo final, digamos, en el nivel de producto, ¿cómo lo calculamos? Haciendo el monto en que cambió la inversión, que es en 20, por el valor del multiplicador, que es 3,33. ¿Sí? Y así se puede llegar a este valor final de la producción. Acá les fui haciendo como un ejercicio de ajuste gradual para que vean cómo actúa la inversión no planeada como variable de ajuste y cómo los empresarios van tomando señales de esa variable de ajuste para ajustar sus planes de producción. En este caso, ajustaron los planes de producción al alza porque la demanda agregada va superando su capacidad de oferta. ¿Sí? Bueno, y con eso terminamos la clase, chicos, la clase teórica de hoy. Lo que espero que haber sido clara con la teoría, por ahí eh, no, no está fácil dar clases virtuales de estos temas, más así de imprevisto, pero bueno, creo que ya les di todo el contenido. Si ustedes miran en el aula virtual van a ver que también hay un video sobre el tema que lo pueden revisar, está toda la presentación escrita de la teoría, y con Caro van a ver algo de práctica, que Caro creo que está en la facultad, así que le va a dar la práctica en el pizarrón directamente. Y bueno, y estudien el tema y cualquier cosa, la próxima vez que nos veamos, me preguntan si no entendieron. Igual este modelo lo vamos a ir desarrollando más, ¿sí? De vuelta vamos a ir incluyendo el sector público y viendo cómo se expande, después la economía abierta y vamos a volver a practicar este cálculo del multiplicador, vamos a volver a practicar la gráfica y demás, ¿sí? Eh, Le pido a Mavi que suba a ella, ¿sí? Cada profe tiene su material y lo va subiendo al aula, pero le aviso entonces a Mavi que están esperando que ella suba, ¿sí? Fíjense igual si no subió, porque generalmente ya sube al toque. Profe, ¿nos quedamos en este link entonces o nos vamos al de la facu?
Sí, Caro más o menos a las -20, -15 se vuelve a conectar. Pero sí, es en el mismo aula. Así que Ah, ok. súbanse desde si están en la facu, conéctense hasta el. Bueno. Bueno, listo, muchas gracias. Nos vemos, chicos. Disculpe, profe, Profe, Sí, hago una dime. consulta. ¿Se puede ir a la facultad en modo presencial, digamos? ¿Va a estar abierta la aula o solo la profe está...? No, creo que va a estar abierto la aula. Sí, pueden ir. Los que vienen al campus están por ahí, pueden ir. profe, en la C15 está. O Sí, sea, estaría más. sí, sí, en la C15. Listo, profe, gracias. Igual, escuchen, más o menos 12 menos cuarto, -20 se retoma la clase con Carolina. ¿Sí? Gracias, profe, Nos hasta vemos, luego. gracias. Buen fin de